aquí estamos con ustedes con este fabuloso tema y decimos fabuloso porque hemos venido viendo algunos temas de hígado y prácticamente este tema se menciona mucho, es un tema popular porque no se sabe bien quizás cuando digo popular, porque se conoce el criterio de la cirrosis hepática. Muchas veces dicen cuidado, cuídate con la alimentación, porque con el alcohol, etcétera, porque puedes coger una cirrosis hepática. Eso se usa en el populacho, ¿ok? Pero en realidad la cirrosis hepática es una enfermedad un poco, vamos a decir, no final, porque final del hígado sería el hepatoma, el cáncer de hígado. Pero la cirrosis hepática casi se comporta igual, siendo una patología de destrucción de la arquitectura de hígado por muchas causas. Vamos a mencionar algunos factores de riesgo el día de hoy y vamos a ver algunas cuestiones fisiopatológicas importantes que pueden protegernos. Conocer esto nos puede proteger de no llegar a que se destruya nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio, aquí por eso pongo destrucción del laboratorio del cuerpo humano, que es el hígado. Imagínense, hoy yo voy a mencionar algunas afectaciones, alteraciones fisiológicas que se producen llegando al síndrome hepatorrenal, pero en realidad son muchas más que se producen. Trataré de situar en este tema lo más rápido posible para que no sea un tema. Este tema puede ser de un mes hablando del hígado, de verdad. Cirrosis hepática, hepatic cirrhosis en inglés, cirrosis nutricional de la ENEC. Se dice, es una de las formas que se conoce, nutricional de la ENEC, asociada o no con el alcoholismo. Destrucción de nuestro laboratorio. Aquí está el hígado, un hígado normal, que lo hemos presentado en esta silueta anatómica, y aquí está un hígado destruido. Imagínense este hígado, que es un laboratorio, como se presenta así, es que ya lo que es la arquitectura del hígado se ha destruido. Así que vamos adelante con el tema para que no se nos haga tan extenso. Vamos a ver entonces hoy un tip recordatorio sobre la membresía del canal, revisión rápida de la anatomía hepatolobular relacionada directamente con el área donde se va a manifestar la cirrosis. Concepto de cirrosis, circulación colateral, muy importante, porque a la hora de diagnosticar, ya sea una insuficiencia cardíaca con tipos de circulación colateral, también debemos saber que en esta hepatopatía crónica destructiva, cirrosis, se produce circulación colateral que nos puede ayudar en la semiología del diagnóstico, nos apoya. Significado, factores de riesgo camino a la cirrosis, factores de riesgo, clasificación de ella, complicaciones de la cirrosis y síndrome hepatorrenal. Lo ponemos casi al final porque es interesante cómo este síndrome se manifiesta ya en la parte un poco más final, cuando el hígado tiene una gran influencia por los cambios de volúmenes en el riñón. Ok. Aquí vamos. ¿A quién ayuda la membresía del canal? Es importante no mencionar más que hágate miembro del canal, hágase. No. En realidad hay que saber a quién ayuda. Ayuda a todos esos estudiantes, en mi canal específicamente. Puede ser que usted sea una persona que ve el canal y no le interesa hacerse miembro, pero le digo lo siguiente: hay miles de estudiantes que tengo en el canal que necesitan este canal, lo necesitan. Quizá usted dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa? No, en realidad, le digo lo siguiente: si somos forjadores de nuevas generaciones y vemos que este canal lleva un mensaje educativo, puede ser que miles de estudiantes que me lo han dicho inclusive, ay doctor, yo lo siento, no, económicamente no puedo hacerme miembro del canal. Claro, porque hay que pagar. ¿Y por qué hay que pagar? Porque no es porque yo quiera, es porque es así. Los canales, las personas dedican un tiempo preparando el tema, preparándolo todo, para que llegue lo más entendible posible a los alumnos o a los necesitados o al que se interese. ¿Qué pasa? Que si usted paga la membresía, aún
no haciéndolo porque yo le atienda, le dé tutoría, etcétera, pero sí va a lograr que yo me dedique más al canal. Y si yo me dedico más al canal, ustedes saben cuántos miles de estudiantes se pueden beneficiar con todos estos temas. Perfecto. No es por yo hacerme rico, ni millonario, ni nada, jamás. Es muy difícil hacerse millonario si usted no tiene un canal de política o si no tiene un canal de farándula. Es muy difícil. Estos son conceptos muy específicos, muy seleccionados, que prácticamente no todos participan en el canal o se benefician. Los que más se beneficiarían están en formación y no tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Coopere, hágase miembro del canal prácticamente, aunque sea en los primeros niveles que no son de solicitud de tutoría, etc. Y ayudaría mucho a ese estudiantado que me ve, aunque usted no lo conozca. Así que nada, este es el concepto que llevo hoy aquí en ayuda a la membresía del canal, a no solamente a aquellos que ven el canal, que se suscriben, que es gratis, pues se sabe, pero sí ayudaría mucho a estudiantes que ven que a veces no tienen la posibilidad de hacerse miembro del canal, porque en realidad lleva un pago para poder dedicar más tiempo, dedicar horas de trabajo en este canal. Así que seguimos adelante. Gracias a los miembros que están, etcétera, que los felicito, los quiero mucho, y a todos los suscriptores, no importa, y a los fans que me ven, pero trate de hacerse miembro para ayudar a los demás. Esa es la idea fundamental de este tema, de este toque que voy hoy acá. Ok, repaso anatómico profundo del hígado. ¿Qué pasa? El repaso anatómico no va a ser del hígado como tal, cuánto pesa ni nada, dónde está ubicado, eso ya está masticado en los temas anteriores. Vamos a ver aquí hoy simplemente lo que se relaciona con el hígado graso, que ya dimos el tema, con la cirrosis hepática. En este lobulillo, que este es un lobulillo de millones que hay en el hígado, tiene un aspecto topográfico interesante. Las células, los hepatocitos, se encuentran entre lo que es la tríada portal y la vena central que va al sistema, a lo que es al sistema general de sangre, a la vena cava, por ejemplo. Entonces, ahí es que se va a desarrollar esa fibrosis, esos nódulos que vamos a conocer hoy en lo que es la cirrosis hepática, etc. Metabolismo, lógicamente se destruyen todos ese concepto anatómico metabólico, porque se destruye, ahí es que se va a destruir esa arquitectura, se va a destruir donde se producen tantas enzimas, donde se producen factores de la coagulación, como la protrombina, también factores más la protrombina que tiene que ver en la coagulación, la fabricación de la vitamina K, etc. Todo eso que se fabrica ahí se afecta. Vascular, ¿por qué? Porque hay una comunicación entre la tríada portal y la vena central. Y ahí, al destruirse toda esta área, porque es prácticamente todo el hígado que entra en este proceso, no va a haber una comunicación y la sangre no va a circular adecuadamente, llevando todos los nutrientes que tienen que llegar a la vena central para seguir el proceso, después de metabolizado o no, hacia la circulación sistémica. Por tanto, se afecta también esa circulación. Y enzimático, porque todas las enzimas, imagínense, el laboratorio, estamos hablando de un laboratorio, que se producen en las células, tanto células de Kupffer como las células de hepatocitos, dejan de producirse. Por eso le digo, ¿por qué el cuadro según daño? Lógicamente, el cuadro de la cirrosis hepática, según el daño, va a haber un cuadro general, llegando inclusive al síndrome hepatorenal, como le decía. Por eso les muestro esto. No es una revisión anatómica del hepatocito, y eso lo vimos en temas anteriores, pero hoy lo tocamos para que vean, para ponerlos en contexto de qué estamos hablando. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver repaso de la circulación fetal, de la circulación en la etapa fetal, rápidamente. Obliteración de los vasos umbilicales en la etapa neonatal. Porque, ¿qué pasa? Que aquí existe, a grandes rasgos, la vena umbilical y las arterias umbilicales. Esto forma el cordón umbilical. Esto, como ustedes ven aquí, esta vena umbilical que va a la aurícula cargada de oxígeno y de ahí, excepto a la circulación sistémica del bebé, llevando el oxígeno de la madre. Normalmente, cuando el niño nace, que se le expanden los pulmones, ya se cierra la ventana oval
se oblitera el conducto arterioso y los pulmones comienzan a funcionar. Por tanto, esto se oblitera. ¿Por qué lo digo? Porque hay un signo en la cirrosis hepática muy importante que lo vamos a conocer después, y se lo digo desde ya, porque es la reactivación de este conducto que está aquí, de estos conductos, y da el signo de cabeza de medusa, un tipo de circulación colateral que si no sabemos esto, no sabemos de dónde viene ese signo en la cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque se ha cerrado la circulación hepática y esto aumenta la presión, se recanaliza y aumenta y forma ese signo. Lo vamos a ver más adelante en el día de hoy. Por eso le digo que esta es una enfermedad fantástica, una enfermedad bonita, aunque no se la deseo a nadie, como se dice vulgarmente. Simplemente mostré esto no para ver específicamente, intensamente la circulación fetal, sino nada más para ver en qué se basa el futuro signo que vamos a ver de cabeza de medusa. Ok, concepto de circulación colateral. Circulación colateral neoformada. La circulación colateral existe normalmente entre arterias, entre venas, por ejemplo, la arteria gástrica izquierda con la gástrica derecha, la gastroepiploica izquierda con la gastroepiploica derecha, la coronaria derecha y la coronaria izquierda se comunican en la parte del vórtice del corazón, se comunican entre sí. ¿Por qué se produce? Por estrechamiento de arterias. En caso de arteriosclerosis se forma circulación colateral, pero existe circulación colateral normal para comunicar, por ejemplo, las arterias que son las arterias intercostales anteriores con las intercostales posteriores, que estas son de la mamaria interna y estas son de la aorta, estas que salen de acá, se comunican entre sí en el borde subcostal. La oclusión lenta de coronaria puede formar circulación colateral futuramente. Por eso es que el infarto en un paciente mayor es de una solución un poquito mejor, porque ya hay una circulación por ese estrechamiento normal de los vasos, se va formando una circulación colateral normal, de circulación neoformada, y entonces ya va a dar lugar a colateral. Circulación colateral anatómica entre arteria y arteria y entre vena y vena. Vamos a ver después entre algunas venas que son anatomosas, tanto en el estómago como etcétera, las epigástricas, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Esto es concepto muy importante porque la cirrosis hepática tiene mucha circulación, se desarrolla mucha circulación colateral, ya sea las varices esofágicas, ya sea las plexos hemorroidales, ya sea las epigástricas en el abdomen, la cabeza de medusa que acabamos de mencionar, etc. Y es importante tener este concepto. ¿Cuáles serían? Circulación colateral. Ok, circulación colateral no formada. ¿Cuáles serían? La de vena y vena, como la habíamos visto, vamos a verla en este caso. La había traído la imagen, disculpen. Miren como esta vena que está aquí, la mamaria interna, sea anastomosa con las epigástricas inferiores. Y esta, que es la torácica lateral, con las inferiores internas, inferiores superficiales. Y esto es lo que vamos a ver en la pared abdominal del paciente cuando tiene que se debe comunicar la vena cava superior con la vena cava inferior, se desarrollan tanto en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca está la circulación colateral tipo cava superior o tipo cava inferior. Eso sí lo vimos ya cuando vimos insuficiencia cardíaca en temas de corazón, ya eso lo vimos. Hoy lo estamos ratificando solamente para ver cómo se produce y se demuestra también en la cirrosis hepática, porque se ha coartado la comunicación entre la cava inferior a través de la vena porta y la vena cava superior a través del sistema de la ácidos, que lo acabamos de dar en días pasados. Por eso es que estos temas los vamos dando concatenadamente para que un tema apoya al otro. Es bueno que vean todos los temas, sobre todo los estudiantes, los internos, los residentes de cirugía, etc. Muy bien, esto es importante. Vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las anastomosis fisiológicas o colaterales? Y aquí este tema viene siendo, lo sigo profundizando porque es importante. Comunicación cava superior con la cava inferior. Cava superior con la cava inferior. A través de las venas epigástricas,
que las acabamos de mencionar ahora mismo. ¿Ven? Esta es la cava inferior, cava superior. Las venas epigástricas inferior y superficial. Comunicación cava superior e inferior en pared posterior. Es el sistema el sistema de ácidos y hemiácidos y accesorios que acabamos de dar anterior a este tema, casi prácticamente el último tema que había dado. Sistema de ácido y hemiácido. Comunicación portocava inferior. Portocava, lógicamente, de la portocava inferior, que lógicamente de la porta, recordar la porta, portocava inferior, que sería en la parte de las venas que se comunican a través del plexo hemorroidal. Comunicación cava inferior, sistema portal. Cava inferior, sistema portal, a través de la mesentérica superior y mesentérica inferior. Estos sistemas hay que conocer para poder saber cuáles son los signos semiológicos que veo de causa vascular venosa en la cirrosis hepática o cualquier otra hepatopatía, como el hígado graso, un hepatoma, un hígado que ya no soporta el paso de la sangre, etc. Esto es importante y por eso lo voy dando. Ahora, ¿cuál sería la clasificación de la cirrosis según causa? Que es el tema que nos compete en el día de hoy. Cirrosis viral, las que se relacionan sobre todo con la hepatitis P, virus DNA o la hepatitis C, que son destructivas del sistema hepatolobuliar. Cirrosis por agentes tóxicos, por ejemplo, alcohol, drogas, agentes hepatotóxicos, que llegan a alterar esa fisiopatología, esa fisioanatomía del hígado y nos van a dar al traste con la función normal del hígado. La autoinmune, hepatopatías autoinmunes, lupus eritematoso, otras enfermedades autoinmunes, etc. La colestásica, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria. Y la vascular, sobre todo, es el síndrome de Buchiari o síndrome obstructivo sinusoidal, basado en el esquema que le puse anteriormente. Por eso, si lo llevo rápidamente a esta parte, porque es interesante, vamos a ver que háganse la idea que el Buchiari estaría aquí, lógicamente va a alterar la llegada de la sangre a través de las venas centrales. Ese es el Buchiari. Vasculares, otros vasculares o destrucción hepatolobular estarían concentrados acá. Por eso les puse esta imagen de principio para que ustedes entendieran los tipos de tipo vascular. O sea, cirrosis viral asociada con virus, por agentes tóxicos, las autoinmunes, colestásicas y vasculares. Son las que llevan fundamentalmente a esa destrucción del hígado y lleva consigo el desarrollo del cuadro clínico de la cirrosis. Anastomosis venosas fisiológicas. Lo que seguimos insistiendo. La fisiológica está el sistema del ácido y del hemiácido, que lo acabamos de ver. Está el sistema porta, que ya lo vimos, lo estudiamos anteriormente. Están las venas gástricas unas con otras, que al final unas se desembocan en la vena lógicamente, o en la vena porta, o a través de las esofágicas, del plexo esofágico inferior aquí, y por eso estas prácticamente van a la hemiácido y se comunican entre sí normalmente. ¿Qué pasa? Que cuando hay una obstrucción, lógicamente aumenta la presión hidrostática retrógrada y estas venas se dilatan, ya sea a nivel de las hemorroides, a nivel de la pared anterior, o también el sistema que se ingurgita, pero no lo podemos ver, quizás, pero está también aumentado y, por ejemplo, en el caso de la hipertensión portal, lógicamente, vamos a ver hoy un signo importante que se llama la ascitis y por qué se produce. Y vamos a ver por qué se acumula tanto líquido en la pared, en lo que es la cavidad abdominal, asociado con la cirrosis hepática. Muy importante. Anastomosis cava-cava. Cava-cava y portocava. Cava-cava, miren, cava-cava sería a través de las rectales inferiores, y fíjense que las rectales inferiores van a la hipogástrica y van a la cava aquí,
y se pueden comunicar entre sí con el sistema, lo que es la cava superior. Y las otras, las que son superiores, van a través de la mesentérica aquí y van a la porta y llegan finalmente a la cava. Es por eso que cava es simbólicamente la mejor representación. Y porto cava, la porta, esta que está acá, cuando recibe del plexo, de lo que es plexo superior rectal o de todo lo que es el intestino, de todo el intestino, del hígado, etcétera, parte del colon, va a través de la porta al hígado y ahí a la cava. Esto que reafirmo y vuelvo a reafirmar, sobre todo estas que son las epigástricas superficiales, que va a la torácica interna, y estas que van a las epigástricas superiores, todas estas se dilatan cuando no pueden pasar por el hígado. Busca otra vía, una nueva vía, por eso es que se dilatan y forman las llamadas colaterales patológicas. Existen las anastomosis normales, pero existen las anastomosis patológicas, que son las que vamos a ver en este tema de hoy. Miren aquí representadas, aquí dibujadas, por ejemplo, esta es la torácica lateral, por aquí está tributarias de la torácica interna, en las tributarias superficiales de la mamaria interna, torácica interna igual, son las epigástricas, ¿la ven? Las epigástricas superficiales, que se ven normalmente cuando hay una insuficiencia cardíaca o hay una cirrosis, se dilatan. Igual estas que comunican con lo que es la vena umbilical obliterada, en el bebé le enseñamos ya, y aquí se forma entonces lo que se llama la cabeza de medusa. Son tributarias superficiales paraumbilicales. Estas se dilatan cuando hay, sobre todo, la cirrosis hepática, porque no pueden llegar y se revitaliza la vena umbilical y forma la llamada cabeza de medusa. Esto es una gráfica muy interesante para que ustedes busquen y busquen el abdomen del paciente cirrótico, el paciente con insuficiencia cardíaca. Esta es colateral y les ayuda a hacer diagnóstico de esta patología. Ok, ¿cuál es el concepto de cirrosis hepática? Es el cambio de las células normales por células o nódulos tipo fibroso. O sea, hay un proceso de inflamación, hay un proceso de rectificación de tejido, cambio, y es alterado por la forma gradual de la arquitectura hepatolobular, provocando la caída de la función total hepática. Ese es el concepto de cirrosis hepática. El cambio de tejido normal a tejido fibroso y o nodular, y afecta prácticamente a todo el hígado. No es como un hepatoma, no es como una inflamación específica, no es como un absceso hepático. Es prácticamente todo el hígado reacciona de esa manera a lo que es la alteración de la arquitectura normal. Significado de cirrosis. Fíjense, ¿qué significa? El daño hepático autoinmune, metabólico, inflamatorio, es destructivo, ocurre una cicatrización. Después de esa inflamación, ocurre una cicatrización y cambio de tejido o se altera. ¿Y cuál es la respuesta del hígado a ese daño del hepatocito? La cicatrización, inflamación, cicatrización. Pero ¿qué pasa? Que termina en ¿qué? En fibrosis, termina en fibrosis, como lo vimos en el concepto anterior, y esa fibrosis altera totalmente al hígado, completamente, lo hace un ictero nodular, etcétera, con destrucción de la arquitectura, y todas las funciones se alteran. Aquí vamos a ver muchas funciones que las vamos a mencionar el día de hoy y son alteradas. Las enzimáticas, las de detoxificación, las de coagulación, todas se alteran. Ok. Factores de riesgo de la cirrosis hepática. El uso excesivo de alcohol. Uso excesivo de alcohol. Portador de hepatitis B o C. Obesidad. Diabetes tipo 2. Lógicamente, todo esto tiene relación con la producción excesiva y o no de ácidos grasos o anormal metabolismo y la acumulación de ¿qué? De grasa, llevando a hígado graso que puede terminar, lógicamente, en un hígado graso de causa o no alcohólica. Hígado graso extremo, como lo pongo aquí, y enfermedades autoinmunes.
como la lupus eritematoso, etcétera, que son las enfermedades por atesoramiento de cobre, de hierro, la hemocromatosis o el Wilson, etcétera. Todas esas enfermedades que se asocian a la acumulación también pueden alterar la función hepática y de la destrucción total de la inmunología del ser humano, de su física, de su salud. Aquí vemos un poquito de patogenia. Cuando hay un agente agresivo, hay una inflamación, como les decía, hay una necrosis de los hepatocitos, hay una cicatrización fibrosa, alteración de los cordones celulares y vasos sanguíneos. Eso que le enseñé, esa unidad estructural y funcional del hígado, hepatocito, es el lobulillo hepático. Con todas esas células se fibrosan. ¿Y qué pasa? Formación de nódulos regenerativos. Esos nódulos regenerativos los podemos ver aquí. Mírenlos ahí. A forma nodular, hepatopatía, hepatomegalia a forma nodular, que es la cirrosis hepática. No es a forma fina, como se ve en la insuficiencia cardíaca, que es congestiva, etc. O la hepatitis, que es inflamatoria. Aquí se ve, esto es un poquito lo que es la patogenia rápida de lo que es la cirrosis hepática. Ya cuando llega a esta etapa, viene la alteración total de todo lo que vamos a ver. A ver cómo se vería, por ejemplo, esta es la histología normal. Miren el hepatocito, el lobulillo hepático con la vena central, y todas estas son las cadenas de hepatocitos, los sinusoides, etc. Miren aquí qué deformación con la acumulación y formación de nódulos fibróticos. Aquí, alteración fibrótica de la arquitectura hepatolobular. Ahí se ve de forma histológica. Miren qué distinto. Aquí no se define ya prácticamente lo que es los límites del lobulillo, etc. Muy importante. ¿Ven? Ahora bien, ¿qué puede provocar fundamentalmente la cirrosis hepática? Malignización o hepatoma, hipertensión portal y hipertensión portal. Y fíjense, infecciones en encefalopatía hepática. Son las tres vertientes que puede dar lugar la cirrosis hepática. Puede malignizarse la hipertensión portal, que viene por añadidura, porque la sangre no puede pasar por ahí, y lo que sería la encefalopatía hepática. Ahora, esta hipertensión portal, ¿qué trae consigo? La ascitis, vamos a verla en el día de hoy, la ascitis, miren ahí, ese abdomen globuloso, abdomen batracio, como lo vamos a ver ahora. La esplenomegalia, lógicamente, la vena esplénica no tiene otra vía de drenaje que no sea sumarse a la mesentérica superior, etcétera, la mesentérica inferior, como vimos en la anatomía, y llegar a la vena porta y al hígado. Por tanto, esplenomegalia, con todos los daños que trae, el crecimiento del vaso, aumento del mocaterético, otras enfermedades, trastorno de las plaquetas, etcétera, que contribuyen al sangramiento. Desarrollo normal de la circulación colateral y sangramientos variados. ¿Dónde? Hemorroides, varices esofágicas, otras zonas del intestino que pueden sangrar, porque hay trastornos de alteraciones en la protrombina, el control de la coagulación, se alarga el tiempo de protrombina, todo eso se altera, todo esto. Y este sangrado variado puede ser por varices esofágicas o sangramiento por déficit de coagulación en diferentes áreas del cuerpo humano. Este cuadro es importante porque fíjense que la malignización también puede terminar en hipertensión portal. Y esta hipertensión portal puede estar, aunque no lo puse en las flechas, esta hipertensión portal puede estar relacionada como que no hay un desagüe del hígado, con todas esas funciones metabólicas realizadas, se va por otra vía y puede llegar al cerebro, provocando lo que sería, hay fístulas en el hígado buscando otras vías. La urea, sin convertirse, sin convertirse, el amoníaco, sin convertirse en urea para poderlo excretar, llega al cerebro y por tanto da la encefalopatía hepatoamoniacal. Muy importante. Por eso todo esto es interesante. Se lo pongo todo para ir a ver. Ahora bien, la ascitis. Vamos a caerle un poquito a la ascitis por su relación con el síndrome hepatorrenal.
muy importante. La ascitis, esta que está aquí, miren, este caso, con una gran volumen, abdomen globuloso, mucho líquido. ¿Qué pasa? Que cuando hay una hipertensión portal, hay una vasodilatación esplásmica. Esta vasodilatación esplásmica da lugar a lo que es disminución del volumen plasmático. Esta vasodilatación esplásmica da lugar al volumen relativo del volumen plasmático. ¿Y qué se altera, qué se dispara entonces? El RAS, renina, angiotensina, aldosterona system, con otras aplicaciones o estimulaciones del sistema nervioso, y la vasopresina. Esto va a dar lugar a qué? Estos tres sistemas, a aumento o trastornos en la filtración glomerular y una resolución de sodio inadecuada. Y eso va a dar lugar a nuevo aumento del volumen plasmático. ¿Qué pasa? Y eso va a hacer que haya una vía de desagüe a la cavidad, dando lugar a la ascitis. ¿En qué punto se forma lo que es el signo hepatorenal? En este momento, aquí, donde está actuando aquí el riñón. En un principio, fisiológicamente respondiendo, pero al final hay una gran alteración por todas las consecuencias que trae la producción de lo que sería la renina, estimulación de la renina, que va al hígado con la formación seguida de la angiotensina 1 y 2, etcétera, todo eso. Y todo esto puede alterarse, dando lugar a un descontrol del sistema renal con hipertensión, etcétera, o alteraciones, dando lugar a lo que es el síndrome hepatorrenal. Lo vamos a ver más adelante. Este sería toda esta obstrucción, que es el hígado quien lo causó, trae todo esto, todo este mecanismo desarrollado. Ahora bien, puntos de desagüe venoso. Este es la cabeza de medusa, miren aquí. Vamos a ver, en el esófago, la varices esofágica, el número 1, aquí. La cabeza de medusa, aquí, miren, buscando, se rehabilitaliza la vena paraumbilical, la vena umbilical, y las arterias epigástricas, aquí, se revitalizan. ¿Ven esto aquí en el número 2, cabeza de medusa? Las varices rectales, en el caso 3, lógicamente buscando no puede venir por aquí, se invierte shunt, va buscando la hipogástrica por la vena cava. Y los tips son lo que son los shunt intrahepáticos. Estos shunt intrahepáticos son graves. ¿Por qué? Porque al revitalizarse nueva circulación, todo el contenido que viene, todo el amonio que viene, no se metaboliza, pasa directo a la vena cava y va a ¿dónde? Al cerebro. Este esquema es muy explicativo, sobre todo de lo que hemos venido viendo, de lo que son las colaterales, porque son puntos de desagüe venoso debido a que el hígado no está funcionando. Estos shunt son, al final lo vemos, estos tips son tomados también para hacer nuevos shunt aliviativos de la hipertensión portal en el tratamiento quirúrgico. Lo vamos a ver al final. Cuadro general y signos físicos: fatiga y decaimiento. Prurito dérmico. Prurito dérmico por la afección de la bilis que se acumula en los tejidos y da prurito. Edema bilateral en piernas. La ascitis, vamos a seguir hablando un poquito de la ascitis. Sangrado por el tubo digestivo. Varices esofágicas, hemorroides externas o internas. Ictericia, encefalopatía hepática. La asterixis, que sería la hand tremor, el temblor fino de las manos. Y signos de sangrado, arañas vasculares, los spiders, que se ven aquí en la base del cuello, asociado con otros datos más, atrofia testicular, se las menciono, lo que son la ginecomastia bilateral, todo eso viene. En el caso del cuadro general y signos físicos de la cirrosis hepática. Cambios y alteraciones endocrinas, intolerancia a la glucosa, lógicamente, como que se altera lo que es el consumo, la formación de glucógeno a nivel hepático, que hemos visto en todas las clases anteriores que hemos dado. Les sugiero que vean el video de hígado donde hablo del metabolismo hepático, de ese gran laboratorio, etc. Resistencia a la insulina,
también se altera, hay una resistencia a la insulina, porque esa insulina que entra a la glucosa no va a funcionar prácticamente, y hay todavía más acumulación de glucosa dando vueltas en el torrente circulatorio, que prácticamente llega a verse como cuerpo extraño, como antígeno. Hiperglucagonemia. ¿Saben que el glucagón en el páncreas, no lo hemos dado todavía, pero el glucagón es el que estimula la producción de glucosa? Y la insulina, por los islotes de Langerhans, células beta, es la que ayuda a que la glucosa entre en la célula. Todo esto viene. Hipogonadismo, atrofia testicular, como se lo mencionaba. Feminización, sería la ginecomastia bilateral. Hay que tener cuidado porque la ginecomastia, si es unilateral, no habla de cirrosis hepática. Tiene que ser bilateral. Y también existe una ginecomastia que no tiene, constitucional, que no tiene relación con la cirrosis hepática. Y síndrome hepatorrenal. Este es fundamental. Estas son las alteraciones endocrinas de la CH, de la cirrosis hepática. Fundamentales. Semiología abdominal de la citis. Fíjense. La semiología de la abdominal de la citis sería circulación colateral. Hay circulación colateral asociada con la citis. Abdomen globuloso. Miren el abdomen globuloso. Miren ahí. Abdomen batracio. Se llama como si fuera en la rana. Signo de la ola. Se pone la mano. Como que hay un líquido en la cavidad. Se pone la mano y percute un lado y lo va a sentir en el otro. Es el signo de la ola. Matidez a la percusión. Normalmente el abdomen, excepto en hígado, el resto es hipertimpánico a la percusión. ¿Qué va a pasar? Hay matidez a la percusión porque hay líquido en diferentes niveles en la cavidad abdominal. O sea, matidez a la percusión. Ruido hidroaéreo disminuido. No porque hay un hilo paralítico, puede haberlo, o una obstrucción, puede haberla, pero normalmente es por interposición líquida. O sea, el líquido se interpone entre lo que es prácticamente, se interpone y no permite oír adecuadamente, o presiona y no se oyen adecuadamente los sonidos intestinales. Ok. Circulación colateral, cabeza de medusa. Aquí está, cabeza de medusa. Cabeza de medusa, ustedes saben que medusa en la mitología, miren el pelo, como lo tiene, que eran como si fueran serpientes. Bueno, aquí miren, ahí es por revitalización. La portocava. En la cava se ve circulación alargada, tipo cava superior o cava inferior. Hay su método con los dedos para semiológicamente demostrar. Y en la cabeza de medusa son radiadas, van del centro a la periferia por rehabilitación de lo que es las venas umbilicales y las venas epigástricas, que se dilatan. Cabeza de medusa, mírenla aquí. Ahí está, mírenla. Esta es cabeza, sobre todo la portocava. Y la cava son más verticales, como lo vimos ahorita en la explicación de las epigástricas inferiores con las superiores. Ahí es que se va a demostrar esta situación. Ahora bien, ¿cuáles serían las complicaciones? Hemos puesto con estrellas las complicaciones que estamos trabajando con ellas en este tema. Síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática, lógicamente, con todo el estado comatoso, el coma urémico, todo eso. La ascitis, las varices esofágicas, que va a ser producto de un tema específicamente de varices esofágicas futuramente, y la hipertensión portal. Hipertensión portal. Está la peritonitis, está el carcinoma hepatocelular. Estos dos prácticamente no los vamos a mencionar mucho el día de hoy, solamente mostrarlos en estas complicaciones. ¿Cuál es el síndrome hepatorrenal? Es una insuficiencia renal relacionada con la CH por caída de la circulación en los riñones. Lógicamente desencadena el RAS, renina, angiotensina, aldosterona system, como vimos, y cae el filtrado glomerular. Caída de la perfusión sistémica que repercute en el riñón. Esto, lógicamente, desencadena el sistema renina y hay una vasoconstricción renal por caída de filtrado y terminando en ¿qué?
en insuficiencia renal. Es importante. Pero causado por qué? Por el hígado. No es una insuficiencia renal crónica, inclusive puede recuperarse. Si desaparece un poco el cuadro general, esta insuficiencia renal puede regresar con tratamiento, etcétera, puede regresar. Y se caracteriza por cirrosis, ascitis e insuficiencia hepática general. Ese es el síndrome hepatorrenal, la repercusión renal de una cirrosis hepática, debido a los cambios de volumen sistémico, etcétera, que se producen. Ahora bien, Child Book Score, la clasificación de Child, inclusive para poder operar un paciente, tuvo algunos parámetros, entre ellos la citis, el valor de bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, basado en el INR, International Normalized Regulation, que es lo que quiere decir el INR, que el INR se usa para cuando vas a tratar con el paciente con anticoagulantes crónicos, con la warfarina, etc. Es bueno tener en cuenta el INR. Entonces, y la encefalopatía. En cuanto hay 3 niveles. El nivel 1, ausente, la citis no hay. Puede haber una citis ligera y moderada. La bilirrubina en miligramos por decilitro, menos de igual que 2, de 2 a 3 y mayor de 3. Albúmina en gramos por decilitro llega hasta prácticamente mayor de 3.5. Fíjense cómo la albúmina, si está, mientras menos valor tenga la albúmina, más grave es el paciente. Tiempo de protrombina en segundos sobre el control INR, de 1 a 3, de 4 a 6 y mayor de 6. Te dan los parámetros 1.8, 1.8 a 2.3 y mayor de 2.3. Estos son el control del INR. Quiere decir que el International Normalized Regulation, que relacionado con el tiempo de protrombina, la coagulación, debe estar en estos parámetros, en este parámetro. Y la encefalopatía, lógicamente, mayor grado de encefalopatía, mientras hay mayor ascitis, mientras hay menor albúmina, mientras hay un tiempo, un INR más complicado, lógicamente es más complicada la encefalopatía hepatoamoniacal. Esta es la clasificación de Child, que se tiene en cuenta inclusive, por ejemplo, en el grado 2 o 1, el paciente puede ser operado. En el grado 3 ya prácticamente normalmente no se valora para la operación. ¿Cuál operación? La portocava sistémica, la derivación portosistémica artificial. En caso de varices esofágicas sangrantes, solamente vamos a mencionar, vamos un día a dar el tema de esta, vamos a usar esta sonda que se llama de Sengstaken-Blakemore, que tiene un globo gástrico, un globo esofágico y una sonda normal. O sea, tiene 3 vías. Se le pone un peso de 250 a 500 gramos, prácticamente, medio kilogramo, prácticamente, de medio kilogramo, como peso, para traccionar las varices esofágicas a nivel del plexo esofágico. Mírenlo ahí, prácticamente. Esta sonda aquí vamos a comprobar el sangramiento por aquí. Este globo comprime las varices esofágicas y esta comprime las varices a nivel de esófago, un poquito más superior. Esta es la sonda de Sengstaken-Blakemore. Vamos a verla después con las 3 vías, como ustedes ven ahí. Vamos a ver después el tema más adelante de varices esofágicas sangrantes, muy importante. Ahora bien, diagnóstico de la CH, clínica. Ya hemos visto todos los parámetros clínicos que se pueden ver. Diagnóstico imagenológico, la resonancia nuclear magnética. Aquí está el líquido, ¿lo ven? Rodeando al hígado, etcétera, toda el área abdominal. Aquí está la sonografía. Miren cómo el líquido, abundante líquido, se ve aquí. Lógicamente las asas flotando, como se dice, un poco más arriba. Y la paracentesis diagnóstica y la biopsia hepática. Son los datos más importantes para llegar al diagnóstico de una cirrosis hepática.
La biopsia concluye el diagnóstico. Tratamiento general. Se trata la causa simple que sea posible. Abandono del alcohol, lógicamente, puede regresar un poco, aunque ya es un proceso cicatrizal fibrótico, pero puede regresar un poco, inclusive el síndrome hepatorenal puede disminuir. Mejorar la alimentación, dieta hiposódica, recordar que el sodio, hay aumento en el hepatorenal, hay aumento en la absorción de sodio, y esto complica más los balances hídricos del cuerpo humano. Prevenir las complicaciones, tratar los síntomas y complicaciones, evacuar la citis, cuidado, si es una citis a presión, debe hacerse por espacio, no debe hacerse bruscamente, para evitar lo que sería el shock por, prácticamente cuando tú descomprimes el abdomen, que está una citis a presión, puede haber una distrés respiratorio espacuo, una insuficiencia cardíaca grave, se puede producir un edema pulmonar espacuo. Espacuo se llama así. Tratamiento de la encefalopatía hepática, lógicamente, con algunas resinas que se dan por vía oral, aunque hay exhalate que ya está descontinuado, pero se usaba para el intercambio de potasio, etcétera, a nivel del tubo digestivo. Porque, lógicamente, hay un síndrome hepatorenal que el riñón no está haciendo su trabajo adecuado en los electrolitos y por tanto hay que hacerlo por vía oral o otras vías, por diálisis, etcétera, hemodiálisis. Ok, tratamiento quirúrgico, tratamiento de la hipertensión portal, lógicamente, hay una divulgación TIPS, los stent intrahepáticos, que se ponen, los stent intrahepáticos, en este caso, aquí, el shunt intrahepático, está la divulgación portocava artificial, se une la porta a la vena cava inferior, ya que anatómicamente está ahí mismo prácticamente, muy cerca. Recordar el hiato de Winslow, que la parte más posterior es la vena cava y la parte más anterior es la vena porta, y están cerquita para unir la porta a la cava. Portosistémica y trasplante hepático. Trasplante hepático también está relacionado con estas operaciones, más el trasplante hepático, con la clasificación de Shire. Tener cuidado. Todo esto se hace basado en esa. Ok, yo creo que el tema ha sido bastante promocional prácticamente en cada aspecto de esto, sobre la citis, sobre el síndrome hepatorenal, lo pueden ampliar, pueden buscar un poquito más en lo que es este tema, fundamentalmente. Ya próximamente vamos a ver que si vamos al tema de varices esofágicas sangrantes para explicar un poquito más este tema, muy importante, porque entraría en los sangramientos digestivos, que ya lo vimos, pero cuando vimos el sangramiento digestivo alto, solamente mencionamos la varices, pero ahora vamos a profundizar un poquito más temas solamente con el de varices esofágicas. Otros temas serían de trastornos de la coagulación, profundizarlo un poco más, los hepatomas, etcétera, sobre este tema. Bueno, nos vamos con esta frase muy importante. Nunca digas nunca. A menudo los límites, como los miedos, son solo ilusiones. Si te preparas bien, esto Michael Jordan, si te preparas bien, va a haber menos miedo, porque estás profesionalmente más preparado. Y lógicamente, lo que para otros que no se prepararon bien, eso es un caso complicado, para ti va a ser un caso resuelto, por tu formación adecuada, etc. Estoy hablando en caso de la medicina. Nunca digas nunca. A menudo los límites, como los miedos, son solo ilusiones. Así que nada, seguimos adelante con el próximo tema. Ya podemos ver quizás hepatoma, podemos ver otros trastornos de la coagulación, como les decía, cómo influyen todos estos trastornos en el sangramiento digestivo, sobre todo, varices esofágicas, etc. Y otros temas más de hígado que podemos dar más adelante. Y después pasaríamos a páncreas, para ir relacionando esto, relacionándolo ya con la litiasis vesicular, la litiasis de las vías biliares, etc. Seguimos adelante. Sigan conmigo
Y no tengan miedo, háganse miembros del canal, por favor.